surge que nos invitan a un retiro y al final del retiro decidimos quedarnos 3 jóvenes a darle seguimiento a ese grupo. De los 3, uno de ellos le pregunta al padre de esa comunidad: oiga, padre, y aquí los que se quieren ir al seminario, ¿cómo se le hace? Porque yo y Alfredo nos queremos ir. Yo me le quedé viendo y le dije: yo en ningún momento he dicho que me quiero ir al seminario. Y el que me recibió sin yo saberlo era el promotor vocacional. Entonces me empieza a preguntar sobre mi vida cristiana. Y me dice: no, pues es que no es normal que un joven pues deje eso en este apostolado. Algo Dios tiene para ti. Es más, Dios a ti te llama a la vida sacerdotal. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Salazar y les damos la cordial bienvenida al podcast Nuestra Fe desde la Cruz, un espacio de reflexión y encuentro. Hoy vamos a tocar un tema profundamente humano y divino al mismo tiempo: la vocación. Muchas veces escuchamos esta palabra, pero no siempre entendemos su verdadero significado. ¿Es una inclinación personal o es un deseo? ¿O es algo más profundo? De manera especial, hoy queremos profundizar en una vocación muy concreta dentro de la Iglesia: la vocación sacerdotal. Para ello nos acompaña el padre Alfredo López Pérez, ordenado sacerdote el 25 de enero del 2020 por manos del monseñor don Marcelino Hernández Rodríguez. Su primer destino como vicario fue en la parroquia del Inmaculado Corazón de María y su segundo destino como vicario fue en la parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo. Actualmente se desempeña como promotor vocacional del Seminario Diocesano de Colima y coordinador diocesano de Pastoral Vocacional. El padre Alfredo es quien nos ayudará a comprender desde la fe, la Biblia y la experiencia de la Iglesia qué significa ser llamado por Dios y cómo responder a ese llamado. Padre, ¿cómo está? Hola, Víctor, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, muy bien. Perfecto. Pues padre, creo que ya di una pequeña introducción de qué se va a tratar el tema. Para empezar, muchas gracias que nos acepta la invitación, y creo que es bueno comenzar con una pregunta: ¿qué es la vocación? Desde el tema de punto de vista religioso, católico en específico y bíblico, pues. Sí, mira, yo creo que podemos irnos desde la raíz porque en ocasiones hay personas que cuando escuchan la vocación, la palabra vocación, piensan que es sinónimo de religiosa, monja, sacerdote, y sí, pero un poquito más. Ok. Bien, mira, yo creo que podemos iniciar de la palabra latina, Ajá. vocare, que significa vocación. Y fíjate que de esta palabra, sacándola de las fuentes de que es la Sagrada Escritura, encontramos ahí casi en todos los llamados en la Sagrada Escritura, Ujú. hay 3 elementos que encontramos ahí. Por ejemplo, es Dios que llama, la persona que responde para una misión concreta. Y si vemos varios pasajes bíblicos, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Ujú. Ese pasaje en el Éxodo donde Dios le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y yo te elijo a ti para que vayas y liberes a mi pueblo. Es decir, es un llamado. La respuesta de Moisés, fíjate, la respuesta de Moisés fue como: no, sí, Señor, ahorita voy, no, sino que hay miedo, hay incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar más adelante, ¿no? Sin embargo, al final ahí entra el discernimiento que vamos Ujú. a ver un poco más adelante, y al final, pues, cumple la misión. Entonces, estos 3 elementos que los encontramos en la fuente de la Sagrada Escritura, Ujú. pues se realizan y podemos entender la vocación, ¿no? Dios que llama, la persona que responde para una misión concreta. Padre, ¿qué hace diferente la vocación sacerdotal a las otras vocaciones que encontramos dentro de la Iglesia? Bien, antes de quizás ir a la diferencia entre una vocación y la otra, tener bien claro, ¿no?, que todas las vocaciones específicas, sea la vocación sacerdotal, la vida consagrada, el matrimonio, todos tienen la finalidad de llegar a la santidad. Ujú. De manera especial, bueno, cada uno tiene su camino. En este caso, la vida sacerdotal, yendo a la fuente del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que eh, el sacerdote está llamado a configurarse a Cristo, buen pastor y cabeza de la Iglesia. Otro Cristo, alter Christus, ¿no? Ujú. Y bueno, pues el sacerdote, después de esa consagración, de esa ordenación sacerdotal, eh, imprime carácter en la persona, y es una
pues una consagración para toda la vida, ¿no? Incluso, como dice, encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no? Sacerdote para siempre. Y por otro lado, bueno, pues el sacerdote que se configura, de hecho te comentaba que en el seminario se nos acompaña para formarnos nosotros y configurarnos a Cristo, buen pastor. Claro. Y obviamente el sacerdote como guía, como pastor en una comunidad es el que acompaña, el que guía, el que alimenta con los sacramentos. Y podemos decir que pues hay cada vocación tiene su gran camino, su gran diferencia, su particularidad y su esencia, vaya. Claro, anunciar con su palabra, ¿no? Anunciar la palabra del Señor y también guiar ahora sí que al rebaño. Entonces creo que eso nos queda bastante claro. De hecho, yo siempre he visto que el sacerdote en sí puede representar como una figura a la cual seguir, ¿no? Creo que por eso tiene que ser ejemplar el papel del sacerdote, ¿no? Claro, bueno, a quien seguimos es a Cristo, pero bueno, ha dejado sus representantes, ¿no? El sacerdote, por eso es configurarse a Cristo, buen pastor, para, pues, con el testimonio, pues, poder acompañar, guiar, alimentar, pues, a ese pueblo que se te ha encomendado a través del obispo en una comunidad en particular. Padre, muchas personas, en específico jóvenes, se pueden estar haciendo una pregunta, es ¿cómo saber que Dios me está llamando? Bueno, es algo muy, muy complicado. Complejo, la sí, verdad claro. que padre fuera, ¿no? Que Dios enviara un ángel, así como encontramos en la Sagrada Escritura, y que te dijera, fulanito de tal, traigo un mensaje de parte de Dios y ese mensaje es que te llama a la vida sacerdotal. Eso fuera, nos quitamos de muchos problemas. Sería perfecto, ¿no? Sin embargo, no, esto es precisamente porque aquí haciendo a lo mejor una distinción también, ¿no? No es lo mismo la profesión que la vocación. La Claro. profesión yo la elijo, yo quiero ser médico, yo quiero ser maestro, etcétera. Pero la vocación es un llamado de Dios y por lo tanto tiene otros elementos, ¿no? ¿Cómo puedo yo descubrir o cómo puede nacer una vocación, ¿no? En primer lugar, aquí me gusta a mí este elemento, ¿no? Un joven que después de que vive un retiro, una experiencia de Dios, donde experimenta que Dios le ama, que Dios le perdona, y vive un acompañamiento en un grupo juvenil, bueno, después a lo mejor empieza a sentir algo diferente, inquietud, esa es a veces la primera expresión, ¿no? Padre, yo como que siento que Dios me llama a la vida sacerdotal. Entonces ahí vamos a los signos, a ver qué signos hay, ¿no? Pues yo experimento que cuando participo de la misa, hay algo en mí, ¿no? O cuando voy a participar en una hora santa, siento algo tan bonito, me gusta ayudar, es decir, hay varios elementos que pueden... Me gusta involucrarme. Claro, me gusta ayudar, me gusta ir aquí a apoyar, etcétera, ¿no? El servicio, el apostolado. Entonces, podemos encontrar algunos elementos ahí donde el joven se le va acompañando, se le puede ir guiando para que él haga un discernimiento para descubrir si es vocación a la vida sacerdotal, si es al matrimonio o si es incluso a la vida consagrada como religioso, etcétera, claro. ¿no? Sí, digo, ahí hay una forma en la que empiezas a sentir como la cosquillita de decir, bueno, y si a lo mejor sí me veo como sacerdote. Y creo que desde antes, ¿no? A lo mejor el primer encuentro es como acercándote a ser monaguillo, por ejemplo, y luego de repente empiezas a sentir como más curiosidad para conocer más acerca de Dios, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos de niño yo también veía a niños un poquito más grandes que también eran monaguillos y de repente es como, yo también quiero estar allí, yo también quiero sonar la campanita. Entonces me parece como fascinante ese mundo, pero también poniendo atención al mensaje de Dios, yo decía, es una vida bastante bonita lo que te está invitando Dios, ¿no? Bueno, que Dios lo podemos pensar que es como si fuera un pastor y es el que guía a las ovejas, al rebaño, y entonces es como decir, bueno, a lo mejor yo podría estar en ese lugar guiando a las demás personas, ¿no? O sea, haciendo el ejemplo, y también como usted lo comentaba, de que pudieran acercarse a la iglesia y poder ayudar a las demás personas. Fíjate, Víctor, que
De estos 6 años que llevo yo acompañando a jóvenes que tienen inquietud por la vida sacerdotal, me he encontrado con muchísimas historias, ¿no? Desde un adolescente que desde que era monaguillo sentía la Mire. inquietud por la vida Claro. sacerdotal, desde un joven que a lo mejor ya por terminar la carrera experimenta el llamado, y un sinfín de historias, ¿no? Te Sí. cuento algo muy reciente, por ahí en un retiro que tuvimos. Un joven que desde muy pequeño él sentía el llamado de Dios y Ujú. siempre lo sentía, pero él decía que él primero tenía que cumplir con una misión, y ese detalle se me hizo muy Una bonito. misión. No, ahí te va. Y la misión que él decía es, tengo que cuidar a mi madre. Es decir, hasta que ella Claro. no dio la llame a su Sí. presencia, entonces yo voy a responder. Y pues tristemente no hace poco tiempo murió su mamá, y Híjole, qué después triste. de eso Acudió al llamado. acudió y está llevando un proceso de acompañamiento, y porque quiere entrar al seminario porque desde muy pequeño sentía esa inquietud. Fascinante, digo, creo que es una decisión que ya estaba tomada desde muy al principio, ¿no? O sea, el día que falte mi mamá, entonces yo voy a acudir al llamado de Dios. Digo, en qué circunstancias termina ocurriendo, pero creo que eso es tener como la vocación bien puesta, ¿no? Sí. Padre, hay muchas ideas un poquito erróneas de lo que se podría pensar que es la vocación. Hay algunos mitos. ¿Me podría decir algunos cuantos? Bueno, podemos decir a lo mejor dos o tres. Hay personas que piensan que el sacerdote es un superhéroe, ¿no? Ajá. ¿Y no Que, lo son? eh, No lo son seres humanos, somos ¿verdad? seres Claro, humanos, claro. exactamente. Entonces, decir eso, ¿no? O personas que dicen, no, si me ordeno sacerdote, me voy a olvidar de mi familia, Sí. de mis amigos, y no, o sea, puedes llevar una vida normal dentro de lo que cabe, ¿no? Por Sí. ejemplo, hablo en mi caso, yo tengo 5 hermanas, y yo soy el que más al pendiente estoy de mis papás, yo soy el que más los apoyo, Ok. el que está ahí como cercano. Otro mito es, pues a lo mejor los sacerdotes nunca se enferman, no, o sea, Son somos seres seres humanos, no humanos. somos ángeles, Sí, que claro. sentimos, que lloramos, que experimentamos, que tenemos sentimientos, pero bueno, todo eso es parte de la integridad, o de la misma formación en el seminario, que nos ayudan a ir poco a poco capacitándonos en todas las dimensiones, ¿no? Porque Ujú. pues el sacerdote pues obviamente va al mundo, y la gente que tiene pues mucha hambre de Dios, y hay de todo, ¿no? Sí, También claro, quienes claro. pueden incluso atacar, etcétera, ¿no? Pero hay muchos mitos, ¿no? Entre ellos te comparto esos dos Ujú. que no, somos personas, somos seres humanos, que venimos de una familia y que decidimos consagrar nuestra vida a Dios para servir a los demás. Ok, padre, excelente respuesta. Ahora vamos a ir un poquito más personales. Padre, en su caso, ¿cómo fue que sintió ese llamado? Híjole, vas a hacer que recuerde momentos muy bonitos. Siéntese todos, vamos a comenzar. Muy bien, gracias, Víctor. Mira, muy curioso, ¿no? Yo vengo pues de una familia pues sencilla, humilde, trabajadora. Yo solamente terminé la secundaria y Ok. no pude estudiar, no pude continuar por dos cosas. Una, porque no me gustaba mucho La estudiar escuela, las las matemáticas era. matemáticas, y la otra, que yo veía que mis papás le batallaban para darme dinero para la torta, para el Híjole, sí, pasaje. claro. Entonces yo decidí, ¿saben qué? Pues prefiero trabajar para ayudar, etcétera, ¿no? Y me salí a los 15 años, solamente terminé la secundaria y me voy a trabajar. A la edad de 21 años, yo tengo 2 hermanas en Estados Unidos, y una de Ok. ellas me invitó, vente para acá a trabajar. Total, pues conseguí El sueño el americano. sueño americano, Ajá. pues conseguí el dinero para irme. Y yo fui a Estados Unidos a eso, a trabajar. Ok. Obviamente de indocumentado, no platico aquí todos los Sí, detalles de cómo exacto. No crucé. vaya a ser que no debe escuchar el señor Trump. No, capaz que me quita la visa. Y curiosamente, los primeros meses allá, pues sí era a trabajar, pero pues uno extraña, ¿no? Su gente, su familia, su Claro. cultura. Y un acontecimiento que sucedió allá, muy triste, doloroso, donde con las personas que yo andaba allá, pues no andaban bien. Total, que yo decido apartarme de esas malas amistades, Claro.
Y por primera vez, fíjate, Víctor, surgió la inquietud de decir, quiero ir a misa. O sea, en mi pueblo sí iba, pero si yo no iba, mi mamá no me dejaba ir a jugar fútbol. Entonces allá surgió como la necesidad y las ganas Sí, de acercarse de a Dios. acercarme. Fui a una misa y curiosamente en esa misa llego 6 de la tarde y yo quedé sorprendido porque la mayoría de los que estaban en esa misa eran jóvenes. Y yo teniendo la mentalidad diciendo, no, pues en Estados Unidos acá todos están echados a perder y Sí, todo, claro, ¿no? claro. Pero no, entonces me llamó la atención eso. El servicio de los jóvenes, el coro, eran ministros, te ayudaban y te decían dónde sentarte. No, aquello era impecable, ¿no? Y ese fue el primer momento y el primer gancho en el que yo dije, yo quiero participar de la misa. Y empecé a ir cada 8 días, iba y, y un día vi a una de las jóvenes que estaban ahí, Ujú. de nombre Vicky. No creo que vaya a ver este podcast. Pero si nos ves, Pero saludos. si nos da un saludo. Curiosamente vivía como a 3, 4 casas de donde yo vivía. Ajá. Y yo la veía que pasaba y la veía en la misa. Y un día que iba pasando, le pregunto, oye Vicky, ¿de casualidad no hay un grupo juvenil ahí en la parroquia? Ujú. Y me dice, sí, nos juntamos los jueves a las 7 de la tarde, te invito. Órale. Pero ahí te va. Y yo le pregunté porque se me hacía guapa la Vicky. Ok. Entonces fue como el primer gancho que el Sí, Señor claro. utilizó para yo poder ir. Y empecé a ir al grupo de jóvenes. Los temas, los momentos de oración ciertamente fueron muy, muy bonitos, que yo empezaba a experimentar paz en mi corazón. Y así estuve como por unos 6 meses hasta que en un momento me invitan a vivir un retiro en la montaña y yo... Ujú. A pesar de que sentía bonito, yo ponía pretexto. Yo, es que tengo que trabajar, no tengo tiempo. Y por fin se dieron las cosas y viví ese retiro de 3 días. Una experiencia maravillosa donde ahí fue un antes y un después. Ahí yo experimenté el amor de Dios, tuve un encuentro, decimos así, un encuentro Ujú. personal con Cristo. Y de ahí en adelante me metí de lleno a servir en la iglesia. No me perdía ningún día del grupo juvenil, la misa. Incluso por ahí, mi hermana le decía a mi mamá como que yo me he ido con los protestantes o los testigos de Jehová porque iba mucho a misa. Y ya hablé con ella, no, es de la No se iglesia, asuste, mamá. es de la iglesia Ajá. católica. Y así pasó. Y en ese retiro, fíjate que, bueno, Vicky, Ajá. fuimos muy buenos amigos, nunca pasó nada, nunca le dije nada. Claro. Pero en ese retiro yo conocí a otra muchacha, de nombre ella Ana, que está felizmente casada también. Ok. Y empezamos a conocernos y al paso de los meses le pedí que si quería ser mi novia. Y dijo que sí. ¡Qué giro! Y Víctor, fíjate, te platico algo yo pues tuve algunos noviazgos antes de irme a Estados Unidos, pero fue con ella un noviazgo muy bonito porque Cristo era el centro, porque los dos servíamos y había un respeto, era un noviazgo como Dios manda, por así decirlo, ¿no? Después de más o menos dos años de noviazgo, incluso ya decían, bueno, pues si las cosas van bien, pues nos vamos a casar. Y hasta ahí, fíjate, no he hablado nada de la vocación. Sí, yo estoy a la expectativa de en qué momento Si sucede. quieres podemos hacer un segundo capítulo. Ya para continuar y contar la historia completa. No te creas. Y fíjate que era tanto lo que yo me había metido que surge que nos invitan a un retiro al estado de Idaho. O sea, nosotros en California fuimos a Idaho. Y en ese retiro lo vivieron más de 100 jóvenes, una experiencia muy bonita. Ujú. Y al final del retiro decidimos quedarnos 3 jóvenes a darle seguimiento a ese grupo. Yo dejé, por ejemplo, trabajo, dejé mi familia, era una hermana donde vivía. Incluso, pues la que era mi novia, Ana, pues triste, ¿no? Porque yo decidí quedarme, pero ahí te va, no me fui allá o no me quedé para terminar, ¿no? Yo viajaba, fíjate, una vez al mes, 12 horas para poder ir a verla. Y por ahí pasaba 2, 3 días para pasar con ella, la familia, etcétera, ¿no? Pero curiosamente esta experiencia que hicimos acá en el estado de Idaho, pues era una misión que pues nosotros nos invitamos solos prácticamente.
Pero ahí te va, ahí surgió la primera ocasión. De los tres, uno de ellos le pregunta al padre de esa comunidad, oiga padre, y aquí los que se quieren ir al seminario, ¿cómo se le hace? Porque yo y Alfredo nos queremos ir. Yo me le quedé viendo y le dije, yo en ningún momento he dicho que me quiero ir al seminario. Pero fíjate que fue algo, Dios se vale de las demás personas, porque esas palabras para mí fueron el despertar de algo que yo ya traía, de una inquietud que yo no decía, pero que en el fondo yo ya empezaba a preguntar por algo más. Y me dice, bueno, el encargado del promotor vocacional, o que yo ahora soy aquí en la diócesis de Colima, es el padre Jairo, está en tal lugar. Y así pasó, yo no le hice caso, yo solamente dije, bueno, pues si eso es de Dios, pues tarde que temprano pues se dan las cosas, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces íbamos a hacer a los 6 meses un retiro para esa comunidad, y el padre de la comunidad se había ido de vacaciones. Ocupábamos que un padre nos apoyara en la misa, en la hora santa. Y alguien dice, oye, en tal comunidad hay 3 padres, ¿por qué no vas y platicas con uno de ellos? Total, fui. Y el que me recibió sin yo saberlo era el promotor vocacional. Entonces me empieza a preguntar sobre mi vida cristiana, el recorrido que yo ya te platiqué. Y me dice, no, pues es que no es normal que un joven pues deje eso, esté en este apostolado. Algo Dios tiene para ti. Es más, Dios a ti te llama a la vida sacerdotal. O sea, ya es demasiada inquietud. O sea. Y yo dije, padre, qué bueno, casi felicidades, pero yo tengo planes de casarme, tengo novia. Y me dijo, no, no pasa nada, tú tranquilo, solamente quiero que sepas que pues hay muchas características, rasgos en los cuales Dios te está llamando. Sí. Total, el padre me decía, mira, si en dado caso que quisieras tú llevar un acompañamiento vocacional, vente a vivir aquí a la parroquia, vas a terminar la preparatoria, vas a estudiar inglés y además trabajas algunas horas para que puedas ayudar a tu familia. Wow. Y dije, no, padre, yo quiero continuar con mi vida. Pero esas palabras también igual entraron pues muy fuerte en mi corazón, de tal modo que yo platiqué con mi novia, y le platiqué lo que estaba pasando, y yo esperaba que ella pues dijera que no, que llorara, que no me dejes, que yo te quiero, pero no. Ahí yo descubrí otro signo, porque ella muy madura en la fe me dice, yo desde hace mucho he estado viendo pues cómo tú te estás entregando, y no dudo de que Dios te está llamando. Ve, haz un año de discernimiento vocacional, y si no es lo tuyo, yo te espero. Wow, no, pues qué oportunidad, ¿no? Y después de hacer un discernimiento vocacional, pues bueno, platiqué con ella, y así fue como inició y cómo fui descubriendo yo la vocación a la vida sacerdotal. Bueno, pues todo quedó como muy sorprendente. No esperaba eso, la verdad, es de que creo que su trayecto está como bastante bien definido, y de repente es como que como la señal de que todos lo ven menos usted. Sí. Entonces, de repente es como que se encuentra con la realidad y es como, oye, a ti Dios te está llamando. A lo mejor tú no quieres. Todavía a lo mejor, yo creo que a lo mejor sí era consciente de eso, pero todavía como que quería sacarle la vuelta de no, sí lo hago, pero sí, a lo mejor yo me quiero ir por casarme, tener hijos, hacer familia, y de repente es como que tenerlo muy claro. O sea, ¿usted recuerda en algún momento el momento exacto en el que dijo sí? O sea, voy a dar el paso, bueno, después de que hace el año de discernimiento, creo que se llama. Discernimiento. ¿En qué momento dijo, ya me voy a quedar? Mira, pues fue un año prácticamente de estarlo pensando, de estarlo orando. Precisamente el acompañamiento, ¿no? Con ese padre platicaba muy seguido, los diferentes caminos, las diferentes propuestas. Y hay algo que yo les platico hoy en día a los jóvenes, ¿no? Sin querer queriendo, yo lo experimenté allá. Y yo creo que aquí debe haber como se le podemos llamar así como la balanza de Dios, ¿no? Yo también me inclinaba por la vocación al matrimonio y la vida sacerdotal, ¿no? Donde yo me sentía más feliz y más pleno y más realizado, y pues era pensando en la vida sacerdotal. Ahí ese fue como un detonante para decir, era lo que más me apasionaba, lo que me gustaba, y que quería responderle a Dios, pues
entrando al seminario, que toda la etapa del seminario sigue siendo una etapa de discernimiento. O sea, todavía es, Sí, o sea, sí, es sí, largo el camino. sí, sí, sí. Incluso Ok. es el seminario es para eso, ¿no? Para clarificar Sí. y junto con los formadores todavía hacer un discernimiento más profundo. No, pues qué interesante esa historia, padre. La verdad es de que a mí me encanta platicar con la gente y creo que entender su historia de vida me parece fascinante. El sacerdocio, bueno, el estudio lo hizo allá en Estados Unidos o aquí en Colima. No, fíjate que ahí tengo otra historia. Segunda parte. Curiosamente, pues yo me había ido de ilegal. Ok. Y para poder estar en un seminario allá, pues yo tenía que entrar al menos con una visa de estudiante. Ok. Entonces me mandan de allá, de California, perdón, de Idaho, para México con cartas y todo del obispo. Y fui a solicitar yo la visa de estudiante y pues me la negaron. Entonces yo en ese momento dije, bueno, seguramente Dios pues no me quiere para esto. Sí, sí, sí. Pero el padre que me estaba acompañando me decía, ¿y qué? No es el único seminario acá. Claro, ¿eso te va a detener? Hay un seminario ahí cerca de tu casa y yo, sí, como a 15 minutos. Y así es como llegué un día, tuve una entrevista con el padre Gabriel Mondragón, que era el rector en ese entonces. Y bueno, pues le platiqué lo que viví, mi historia, y me dijo, después de varias palabras, dijo, valecito, adelante, ¿no? Y así fue como llegué. Y curiosamente, fíjate, hay otro detalle, ¿no? Que muy poco lo platico. Cuando yo llego a mi pueblo, después de 5 años, y yo les digo, pues que me voy a ir al seminario, nadie me creía. Porque me conocieron en la etapa de la juventud y que yo era vago y que iba a las fiestas. Y yo les digo, es que antes yo sí era vago y ahorita soy poquito menos, pero sí fue parte también de esa historia y cómo llegué al seminario, que prácticamente me agarra 15 minutos de mi pueblo. Claro, fascinante. Padre, ¿nos podría contar algunas experiencias que viví en el seminario que usted diga y recuerde con mucho cariño? Hay más o menos como para que los que están más o menos ya intencionados en decir, a lo mejor sí entro al seminario, como para que se den una idea del ambiente que existe en el seminario. Bueno, pues en el seminario pues hay muchas historias, anécdotas buenas, bonitas, otras no tantas, ¿no? Sí. Porque pues conforme va uno avanzando vas haciendo comunidad con tus compañeros, vas conociendo las virtudes, pero también los defectos de la otra persona, Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, en la etapa del curso introductorio yo era el más grande, yo entré de 25 años y me decían el viejito, fíjate, ¿eh? Porque los demás tenían 18 años. Sí, claro, ¿no? estaban muy chavitos. Sí, me imagino que encontrar esta amistad y me imagino que también fueron varios compañeros que se graduaron junto con ustedes, se ordenaron y que todavía, pues me imagino, tiene una relación cercana con ellos, ¿no? Creo que son sus compañeros en la fe. Y creo que eso es algo bonito, ¿no? Encontrar también que hay respeto y cercanía y amistad también en este camino. Fíjate que de mi grupo entramos 20, si no mal recuerdo, y solamente aquí en Colima nos ordenamos 2. Solo 2 de 20. Pero 2 se fueron a Estados Unidos y ya se ordenaron sacerdote, o sea que 4 de este grupo. Pero sí, la amistad continúa. Por ejemplo, uno de ellos que más o menos en tercero de filosofía salió y hubo una amistad muy bonita. Es mi compadre, por ejemplo. Y también en ese sentido se estrechan lazos de amistad porque pues lo que vivimos pues es algo que es para toda la vida, ¿no? Claro, claro. Padre, ¿cómo qué tipo de materias se ven en el seminario? Bueno, primero también para ampliar un poquito más, el Seminario Diocesano de Colima o la diócesis tiene también lo que es la preparatoria. Es el seminario menor que está ahí por los Regalados 65 y se ven las mismas materias que en cualquier preparatoria. Sí, sí, sí. Es matemáticas, física, es todo o lo sea, de que las es. Matemáticas no te escapa, no. Pero bueno, tiene algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la educación en la fe, la formación en valores, la formación cristiana. Y créeme que cuando salen los muchachos, pues quienes se tomó en serio la formación, pues salen con una madurez y con una claridad ya para
para decidir, ¿no? Porque incluso esta primera etapa es un discernimiento. Claro, claro. No quiere decir que ya hice el seminario menor y voy a continuar, ¿no? Hay quienes dicen, gracias seminario, pero quiero a lo mejor estudiar o quiero regresarme a mi pueblo, etcétera, ¿no? Después de ahí sigue la etapa del curso introductorio. Te decía que esta etapa ya regresó nuevamente a la comunidad de Chiapa y está el seminario de curso introductorio. Y ahí es un año muy bonito porque los que pasan del seminario menor se integran con los que hicieron prepa en otro lado, hicieron preseminario, incluso profesionistas. Algo muy curioso que los últimos años han entrado profesionistas ya al seminario. Entonces, estos... Después de haber estudiado entonces una carrera. Claro. Órale. De hecho, este año, primeramente Dios, entrarían 2 profesionistas, un contador, un licenciado, un abogado. Interesante, wow. Sí, o sea, ellos pensaban que era por ahí, terminaron su carrera, incluso trabajaron, pero como que experimentan que no son felices, como que les falta algo más para sentirse plenos y bueno, tienen un encuentro con Dios y ahí van haciendo y acuden también al llamado, ¿no? Ahí van haciendo que su eso es muy discernimiento. importante e interesante porque muchas personas piensan que una vez que pasas de cierta edad ya no puedes entrar al seminario. Es como, no, ya se me pasó el tren de acudir al llamado del Señor. Y es como que no, o sea, está bueno, depende abierto, de qué edad, también. Claro. 70 y tantos años. No, es como... yo creo que una edad todavía buena puede ser 30, 32, 33 años. Y incluso hay un seminario en México que es para vocaciones adultas o vocaciones tardías. En Texcoco, haz de cuenta que de todas las diócesis pueden mandar 1 o 2 y todos están haciendo la formación, pero de 30, 35 o 40 años. O sea, ya bastante avanzados, o sea, ya muy maduros. Sí. Ahí te decía, y en el curso introductorio, el objetivo es que durante un año ese grupo se consolide, se conozcan las virtudes, pero así también como los defectos, y que vayan consolidando ese grupo. Y al final de ese año igual vuelven a hacer discernimiento y hay unos que dicen yo pues continúo por otro camino, o hay quienes continúan al seminario mayor del Cóbano. En el Cóbano son 2 licenciaturas, una de filosofía, estudiamos 3 años, y la teología 4 años. Wow. De tal modo que si vienes desde el seminario menor, pues son prácticamente 11 años, o si pasa uno directamente al mayor, serían 8 años de formación. O sea, es como el doble, me parece, que de una carrera, por ejemplo, como de medicina. No sé exactamente cuántos son, pero algo así. Son como 5 años, bueno, más otros años más que es de prácticas, pero sí se avientan un montón de tiempo entonces y salen muy preparados. Sí, la verdad que son muchos años donde pues el seminario te pone todos los medios para que pues un joven se adentre a la historia, tanto de la filosofía, tanto la moderna, etcétera, ¿no? Y bueno, todas las materias de la teología para pues ir conociendo más sobre la revelación, los teólogos, la teología, y que al final de cuentas uno pueda dar respuestas desde una reflexión teológica desde Dios, en base a lo actual, ¿no? A los signos de los tiempos, ¿no? Que el sacerdote pues está llamado a ser pues también profeta, anunciar y denunciar. Anunciar a Dios y denunciar la injusticia. Oh, excelente, muy buenas frases. Padre, ¿qué le diría a un joven que está interesado o que empieza a sentir así como la inquietud por entrar al seminario? Bueno, lo primero, yo creo que la frase del Evangelio, ¿no? Y que muchos papas la siguen diciendo a los jóvenes, ¿no? No tengan miedo de seguir a Cristo. Cristo, pues obviamente no nos quita nada, al contrario, nos da todo. Y el consejo, pues obviamente, si un joven tiene esa inquietud, bueno, lo primero es, hay que platicarlo, hay que externarlo. ¿Con quién? El primero, pues tu párroco, ¿no? En tu comunidad, decirle, padre, pues yo quisiera descubrir, siento que me llama la atención la vida sacerdotal, y ya a lo mejor el párroco pues lo canalizaría con tu servidor y darle un acompañamiento, porque lo que yo te platiqué es eso, ¿no? Hay que hacer un discernimiento para ayudarle a este joven a descubrir si esa es su vocación o a lo mejor puede ser otra, ¿no?
porque ha habido casos que me ha tocado acompañar a algunos donde al final decimos, ¿sabes qué? Pues la vida sacerdotal no es lo tuyo, porque pues busca otro camino, pues a lo mejor otra vocación, ¿no? en sus pláticas pues es más el matrimonio, Sí. yo quiero tener novia, etcétera, en otros signos, Sí. ¿no? Y se le va acompañando. Te platico, mira, hemos creado por ahí una pequeña estructura a través de estos 6 años para poder acompañar y tener espacios. Hay que promover espacios. Incluso el señor obispo don Gerardo ha pedido eso, ¿no? Que haya espacios donde aquel joven pueda pues preguntar, ¿no? Claro. Hay una pequeña estructura que desde hace muchos años en la diócesis ha estado, se dejó un tiempo, yo lo retomé, que es el SEMFAM, Seminaristas en Familia. Es decir, actualmente le estábamos dando acompañamiento una vez al mes y participar de ciertas actividades. Este año también, para hacer como un proceso de acompañamiento, decía don Gerardo el obispo, Padre, ¿cómo podemos provocar la vocación de los adolescentes y jóvenes? ¿Qué podemos, qué medios? Y de estar pensando en esto, bueno, surgió ahí un pequeño proceso que se llama Provoca. ¿Recuerda los 3 elementos que te platiqué de la vocación? Sí, sí, Pues sí. el primero, que fue en octubre, noviembre, se llamó Provoca la llamada. En marzo fue Provoca la respuesta. Y en junio va a ser Provoca la misión. Y este retiro es mixto para hombres, para mujeres, pues que van con eso, ¿no? De pues descubrir qué es lo que Dios quiere. Y hemos tenido la participación de 70, 80. Una amplia respuesta. Ha gustado, de hecho, bueno. les ha gustado esta experiencia y bueno, eso es por otro lado, ¿no? Tenemos también, este año pudimos hacer lo que fue la Feria Vocacional, un evento en el centro de Colima, para tratar de... hay un texto bíblico de San Pablo, ¿no? Donde fue a predicar y decía ir a los nuevos Areópagos, un lugar donde menos te imaginas que se pueda predicar o que nadie te va a pelar o que nadie te va a hacer caso. Bueno, a nivel nacional la reflexión va por ahí, ¿no? De una pastoral vocacional ordinaria, de una pastoral vocacional de la pesca, de pescar en la pecera, perdón, a ir a los nuevos Areópagos. Y la idea de hacer un evento ahí en el centro de Colima, como lo organiza el Ayuntamiento del Sabor a Fest o el Festival del Volcán. O sea, queríamos que ese evento tuviera ese impacto y que pudiéramos promover lo que es la cultura vocacional, que alguien diga, ¿qué es eso lo que hubo ahí? Pues una feria vocacional. ¿Y qué es eso? Pues algo de las vocaciones. Regalan vocaciones. Ya con eso estamos haciendo la cultura vocacional, ¿no? Ah, excelente. Una experiencia también bonita que ha ayudado mucho al discernimiento es la misión vocacional de Semana Santa. Este año me llevé a 22 jóvenes a la comunidad de Coatlancillo, para allá para Tonaya, una Semana Santa vocacional y ahí esa experiencia les gusta tanto que ahí es donde dicen, yo quiero irme al seminario, yo quiero ser sacerdote. Yo quiero acudir al llamado. Ajá. Y así es parte de lo que tenemos, algunas actividades, entre otras por ahí. Sí. Los preseminarios de Canales que lo estamos realizando en este mes de mayo. Y bueno, al final concluimos con los preseminarios, ¿no? Después de un proceso de un año, ya hay quienes terminan una etapa, ya sea tercero de secundaria, sexto semestre de preparatoria, universitarios o profesionistas. Y bueno, el preseminario que todavía hay esperanza entonces. El preseminario es eso, ¿no? Ya un último momento decisivo para decir sí o no. Entonces, por ahí va la idea. Y queda abierta completamente la invitación para quien guste acudir entonces. Claro que sí. Y pues, padre, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que me da mucho gusto escucharlo y escuchar también de que todavía el camino no está cerrado para algunos, ¿no? Que todavía hay una posibilidad de acercarnos a Dios, de acudir al llamado, a la vocación. Entonces creo que si no tiene ningún problema, queda completamente invitado para una segunda o tercera vuelta. Y aquí podemos continuar con sus historias, que creo que eso también está súper interesante. No, pues muchas gracias a ti, Víctor, y a este espacio por la invitación al podcast. Y igual, invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales para más información, tanto en Instagram como en TikTok y Facebook. Estamos como
Pastoral Vocacional, Diócesis de Colima. Pues muchas gracias y también que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestra Fe desde la Cruz. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu comentario y regalarnos un like para seguir compartiendo este mensaje. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.